Existe un silencio particular en los archivos prohibidos, un silencio que no es ausencia de sonido sino más bien la presencia de algo que espera ser descubierto. Es el tipo de quietud que encontramos en las criptas antiguas, donde el polvo se asienta sobre secretos que la humanidad quizás no estaba destinada a conocer. Y sin embargo, nosotros, peregrinos eternos de lo oculto, nos encontramos una vez más al borde de ese abismo, preguntándonos qué yace más allá del velo del tiempo. Imaginemos por un momento la posibilidad más perturbadora que la mente humana puede concebir. No la inmortalidad, no el viaje a las estrellas, sino algo mucho más íntimo y aterrador, la capacidad de mirar hacia atrás, de atravesar el velo opaco del pasado y observar, como testigos silenciosos, los momentos que forjaron nuestra civilización. ¿Qué veríamos si pudiéramos presenciar la caída de Roma, el último suspiro de los faraones, o incluso el instante preciso en que un carpintero de Nazaret exhaló su último aliento en una cruz romana? Esta no es ciencia ficción ni fantasía mística, es el corazón palpitante de una de las leyendas más inquietantes que han emergido de los muros del Vaticano. En las profundidades del siglo XX, específicamente en el año 1952, comenzó a circular un rumor entre los círculos académicos europeos. Era un susurro al principio, apenas perceptible, como el roce de páginas antiguas en una biblioteca abandonada. El rumor hablaba de una máquina, un dispositivo tan revolucionario y perturbador que su sola existencia desafiaba no solo las leyes de la física, sino también los fundamentos mismos de nuestra relación con el tiempo y la memoria. Esta máquina tenía un nombre que evocaba tanto la ciencia como la profecía, el cronovisor. ¿Pero qué es exactamente un cronovisor? La palabra misma nos ofrece una pista tentadora. Del griego cronos, tiempo, y del latín visor, el que ve. Un observador del tiempo. Un ojo capaz de penetrar las capas sedimentarias de los siglos como un arqueólogo excava estratos de tierra en busca de fragmentos de cerámica. Según la leyenda que estamos a punto de explorar, este dispositivo no era una máquina del tiempo en el sentido tradicional, no permitía viajar físicamente al pasado ni alterar eventos ya ocurridos. En cambio, operaba bajo un principio mucho más sutil y, en cierto modo, más inquietante. La teoría fundamental del cronovisor se apoyaba en una premisa fascinante de la física teórica, que cada evento, cada palabra pronunciada, cada imagen proyectada en la realidad, deja una huella ondular en el tejido del espacio-tiempo. Como las ondas que se expanden cuando arrojamos una piedra al agua, cada momento de nuestra existencia genera perturbaciones electromagnéticas que viajan por el cosmos. Estas ondas, según los defensores de esta teoría, no desaparecen simplemente en el vacío. Permanecen, atenuadas pero presentes, esperando ser capturadas por un receptor lo suficientemente sensible. Visualizamos ahora nuestro universo no como un espacio vacío, sino como un océano infinito de frecuencias. Cada conversación que jamás haya ocurrido, cada batalla, cada plegaria susurrada en templos ahora convertidos en polvo, todas estas experiencias humanas flotando como señales de radio a la deriva en la eternidad. El cronovisor, si existió, sería entonces análogo a un receptor de radio extraordinariamente sofisticado, capaz de sintonizar no las emisoras del presente, sino las frecuencias fantasmales del pasado. Un instrumento que podría filtrar el ruido cósmico y extraer, con precisión quirúrgica, los ecos visuales y sonoros de eventos que ocurrieron hace siglos o milenios. La pregunta que naturalmente surge es, ¿por qué el Vaticano? De todas las instituciones en el mundo, ¿por qué esta leyenda está tan íntimamente ligada a los muros sagrados de la Santa Sede? La respuesta nos lleva a considerar la naturaleza única del Vaticano como repositorio no solo de fe, sino también de conocimiento. Durante siglos, la Iglesia Católica ha sido custodio de manuscritos antiguos, textos científicos prohibidos, correspondencias secretas de reyes y emperadores. Sus archivos contienen capas de historia humana que pocas instituciones en el mundo pueden igualar. Pero hay algo más profundo en esta conexión.
El Vaticano existe en una intersección peculiar entre lo divino y lo humano, entre la fe ciega y la razón investigadora. Es un lugar donde monjes copistas preservaron el conocimiento greco-romano durante la Edad Media, donde astrónomos jesuitas cartografiaron los cielos, donde la teología se encuentra con la filosofía natural. Si alguna institución poseyera tanto la motivación como los recursos para intentar lo imposible, para construir una máquina que pudiera verificar o refutar los eventos fundacionales del cristianismo, esa institución sería precisamente el Vaticano. Imaginemos las implicaciones teológicas. Una máquina capaz de observar el pasado podría responder las preguntas más fundamentales de la fe cristiana. ¿Existió realmente Jesús de Nazaret? ¿Murió en la cruz como relatan los evangelios? ¿Hubo realmente una resurrección al tercer día? Estas preguntas, que durante 2000 años han sido materia de fe y debate teológico, podrían repentinamente convertirse en hechos verificables o mitos desacreditados. El cronovisor sería entonces la herramienta definitiva de revelación o la máquina que podría derrumbar los cimientos de la creencia religiosa. Pero nuestro viaje apenas comienza. Porque la historia del cronovisor no es simplemente una anécdota técnica sobre un invento dudoso. Es una narrativa que toca las fibras más profundas de la condición humana, nuestro anhelo insaciable por comprender de dónde venimos, nuestra necesidad de certeza en un mundo de ambigüedades, nuestra relación compleja con la memoria y el olvido. El pasado no es simplemente una colección de fechas y eventos archivados en libros de historia, es una presencia viva que moldea cada aspecto de nuestro presente. Consideremos por un momento qué significaría realmente poseer tal dispositivo. No hablamos meramente de resolver disputas históricas o satisfacer curiosidades académicas. Hablamos de una tecnología que podría alterar fundamentalmente nuestra comprensión del tiempo, la causalidad y la naturaleza misma de la realidad. Si el pasado puede ser observado, ¿sigue siendo pasado en el sentido tradicional? ¿O se convierte en una especie de presente eterno, siempre accesible, siempre observable? Estas preguntas filosóficas nos acompañarán mientras navegamos las aguas turbias de esta leyenda. Y es aquí, en este umbral entre lo posible y lo imposible, donde comienza verdaderamente nuestra historia. Una historia que involucra a un monje benedictino con conocimientos de física cuántica, a un grupo secreto de científicos eminentes, a fotografías controvertidas de la crucifixión de Cristo, y a afirmaciones de haber presenciado no solo eventos bíblicos, sino también la mítica Atlántida. Una narrativa tan extraordinaria que, incluso si resultara ser completamente falsa, nos obligaría a preguntarnos por qué necesitamos creer en tales posibilidades. El cronovisor del Vaticano nos invita a un viaje que trasciende la simple búsqueda de verdad histórica. Nos sumerge en las profundidades de lo que significa ser humano en un universo donde el tiempo fluye en una sola dirección, donde el pasado se desvanece irremediablemente en la niebla de la memoria, y donde cada momento presente es simultáneamente un regalo fugaz y una pérdida inexorable. ¿Qué haríamos si pudiéramos recuperar lo perdido? ¿Qué veríamos si miráramos? Y quizás más importante aún, ¿realmente querríamos saber? En las páginas de esta exploración, descubriremos no solo los detalles técnicos de esta supuesta máquina, sino también las motivaciones humanas que yacen en su corazón. Conoceremos a los protagonistas de esta historia, examinaremos las evidencias y contradicciones, y nos enfrentaremos a las preguntas incómodas que este relato plantea. Porque al final, el cronovisor no es solo una máquina, es un espejo que refleja nuestros deseos más profundos y nuestros miedos más oscuros sobre el tiempo, la memoria y la verdad. En el corazón de esta historia extraordinaria se encuentra un hombre cuya vida misma parece sacada de las páginas de una novela imposible. No era un charlatán de feria ni un visionario delirante, sino un académico respetado, un hombre de Dios que vestía el hábito negro de los benedictinos y que poseía credenciales científicas que pocos podían igualar. Su nombre era Pellegrino Ernetti, y su mera existencia plantea una pregunta fundamental: ¿por qué un hombre de su estatura intelectual y moral arriesgaría todo al revelar un secreto tan explosivo?
Nacido en Rocca Santo Stefano, un pequeño pueblo en las colinas italianas, en el año 1925, Pellegrino Ernetti creció en una época donde Europa se debatía entre la tradición ancestral y la modernidad vertiginosa. Italia, recién salida de la Primera Guerra Mundial y entrando en las sombras del fascismo, era un caldero hirviente de contradicciones. En este contexto, el joven Ernetti encontró su vocación no en una sola disciplina, sino en tres que raramente convergen: la teología, la música y la física. Tres caminos aparentemente divergentes que, en su mente singular, se entrelazaban formando un tapiz coherente de comprensión del universo. Imaginemos al joven monje en su formación benedictina, caminando por los claustros silenciosos de la abadía de San Giorgio Maggiore en Venecia. Los benedictinos, herederos de una tradición que se remonta al siglo VI, siempre han equilibrado la oración con el trabajo intelectual. Ora et labora, reza su lema, ora y trabaja. Para Ernetti, el trabajo era el estudio, y su apetito por el conocimiento parecía insaciable. Se sumergió en el estudio del canto gregoriano, esa forma ancestral de música litúrgica que los monjes han preservado durante más de 1000 años. Pero su interés no era meramente piadoso o estético, buscaba comprender los fundamentos acústicos del sonido sagrado, la física que subyacía a la armonía celestial. Su formación académica lo llevó más allá de los muros monásticos. Ernetti no solo estudió teología y música, sino que también se doctoró en física cuántica, una disciplina que en aquellos años estaba revolucionando nuestra comprensión del universo. ¿Pueden imaginar la singularidad de este perfil? Un monje benedictino que podía celebrar la misa en latín por la mañana y discutir la mecánica cuántica con físicos teóricos por la tarde. Un hombre que veía en las ecuaciones matemáticas la misma belleza que encontraba en los himnos gregorianos. Esta convergencia de disciplinas sería crucial para lo que vendría después. Llegó a ser profesor de música prepolifónica en el Conservatorio Benedetto Marcello de Venecia, donde enseñaba a generaciones de estudiantes los secretos del canto gregoriano y la música antigua. Sus colegas lo recuerdan como un hombre de intelecto brillante pero carácter reservado, alguien que prefería la compañía de manuscritos antiguos a la de multitudes. Había algo en él, según quienes lo conocieron, una cualidad contemplativa que sugería que su mente habitaba tanto el presente como estratos más profundos del tiempo. Como si escuchara frecuencias que el resto de la humanidad no podía percibir. Pero fue en su trabajo como exorcista oficial de la diócesis de Venecia donde Ernetti entró en contacto con dimensiones de la realidad que la ciencia convencional no podía explicar. Durante años, realizó exorcismos, enfrentándose a lo que la Iglesia consideraba manifestaciones demoníacas. Esta experiencia, aunque parezca alejada de la física y la música, le proporcionó una perspectiva única sobre la naturaleza de la realidad. Vio cosas que desafiaban la lógica, escuchó voces que no podían existir según las leyes de la física clásica. ¿Acaso esta exposición a lo aparentemente sobrenatural amplió su mente a posibilidades que otros científicos descartarían automáticamente? La historia del cronovisor comienza a cristalizarse en la década de los años 50 del siglo XX, específicamente alrededor del año 1952. Según relataría el propio Ernetti décadas más tarde, en ese periodo formó parte de un grupo secreto de científicos que trabajaban en un proyecto extraordinario. El objetivo era tan audaz que rozaba la herejía científica: construir una máquina capaz de capturar las ondas electromagnéticas que, según su teoría, permanecían flotando en el espacio después de que los eventos históricos ocurrieran. No hablamos de grabar el presente, sino de reproducir el pasado. Ernetti afirmaba que este equipo de investigación incluía a algunos de los científicos más brillantes de la época. Mencionaba nombres que hacían temblar los cimientos de la credibilidad: Enrico Fermi, el físico italiano ganador del Premio Nobel por su trabajo en radiactividad y procesos nucleares; Werner von Braun, el ingeniero aeroespacial alemán que diseñaría los cohetes que llevarían al hombre a la Luna. Otros nombres menos conocidos pero igualmente respetados en círculos académicos. 12 hombres en total, según su testimonio, unidos por una visión compartida y un secreto que no podían revelar al mundo.
¿Pero por qué el silencio durante tantos años? Si realmente habían logrado lo imposible, ¿por qué no proclamarlo desde los tejados académicos? Ernetti explicaría más tarde que el proyecto fue clausurado por orden del Vaticano. La Iglesia, al comprender las implicaciones de tal tecnología, habría decidido que la humanidad no estaba preparada para poseer una ventana al pasado. Las razones eran tanto teológicas como prácticas. Una máquina capaz de verificar o refutar eventos bíblicos podría fortalecer la fe o destruirla completamente. Además, en manos equivocadas, el cronovisor podría usarse para extraer secretos de Estado, descubrir tesoros ocultos o violar la privacidad de figuras históricas de maneras que plantearían dilemas éticos insuperables. Durante décadas, Ernetti guardó el secreto, continuando su vida como monje, profesor y musicólogo. Pero algo comenzó a cambiar en la década de los años 60. Quizás era el peso del conocimiento que portaba, o tal vez una convicción creciente de que la humanidad merecía saber la verdad. En el año 1972, Ernetti rompió su silencio. En una entrevista con el periódico italiano Domenica del Corriere, reveló la existencia del cronovisor al mundo. La entrevista fue explosiva. Ernetti no solo afirmaba que la máquina había sido construida, sino que proporcionaba detalles específicos sobre su funcionamiento y, más impactante aún, sobre lo que habían visto a través de ella. Describió haber presenciado eventos que ningún ser humano vivo podría haber observado: la última noche de Jesús, discursos de Cicerón ante el Senado romano, escenas de la vida cotidiana en civilizaciones antiguas. Cada afirmación era más extraordinaria que la anterior, y el mundo respondió con una mezcla de fascinación y escepticismo. ¿Pero qué motivaba a Ernetti? ¿Era vanidad, el deseo de ser reconocido? ¿O había algo más profundo, una necesidad casi profética de compartir un conocimiento que consideraba vital para la humanidad? Quienes lo conocieron insisten en que era un hombre de integridad inquebrantable, incapaz de mentir deliberadamente. Su compromiso con la verdad, tanto científica como espiritual, era el eje de su vida. Si mentía, lo hacía por razones que solo él comprendía. Si decía la verdad, entonces el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Ernetti vivió el resto de sus días entre la celebridad y el ostracismo. Algunos lo consideraban un visionario, otros un fraude piadoso. La Iglesia nunca lo sancionó oficialmente, pero tampoco lo defendió. Continuó enseñando, celebrando misas, realizando exorcismos. Y según algunos testimonios, hasta sus últimos días, insistió en que el cronovisor era real, que había visto lo que afirmaba haber visto. Murió en el año 1994, llevándose a la tumba secretos que quizás nunca serán completamente revelados. La figura de Pellegrino Ernetti nos presenta un enigma humano tan fascinante como el tecnológico del cronovisor. ¿Era un genio incomprendido o un maestro de la ficción? ¿Un santo que buscaba iluminar a la humanidad o un pecador atrapado en su propia narrativa? Al conocer su vida, su formación, sus múltiples talentos y su carácter complejo, nos acercamos no a respuestas definitivas, sino a preguntas más profundas sobre la naturaleza de la verdad, la fe y los límites del conocimiento humano. Para comprender el cronovisor debemos primero sumergirnos en una teoría que desafía nuestra percepción común del tiempo y la realidad. No hablamos de magia ni de poderes sobrenaturales, sino de una extensión radical de principios físicos bien establecidos llevados a sus conclusiones más extremas. La premisa fundamental es tan elegante como perturbadora: nada en el universo desaparece completamente, y cada evento deja una huella ondular que persiste en el tejido del espacio-tiempo como cicatrices invisibles en la piel del cosmos. Comencemos con algo familiar. Cuando hablamos, nuestras cuerdas vocales vibran creando ondas de presión en el aire que llamamos sonido. Estas ondas viajan a través del espacio a una velocidad de aproximadamente 343 metros por segundo. Llegan a los oídos de quienes nos escuchan, donde son traducidas nuevamente en impulsos nerviosos que el cerebro interpreta como palabras. Pero aquí viene la pregunta crucial: ¿qué sucede con esas ondas después de que las escuchamos? ¿Simplemente desaparecen en la nada, como si nunca hubieran existido?
La física clásica nos diría que sí, que las ondas sonoras se atenúan rápidamente, se dispersan, se convierten en calor y otras formas de energía hasta que se vuelven indetectables. La entropía aumenta, el orden se convierte en caos, y el sonido original se pierde para siempre en el ruido térmico del universo. Esta es la visión convencional, la que nos enseñan en las escuelas, la que la mayoría de los científicos aceptan sin cuestionamiento. Pero Ernetti y sus supuestos colaboradores propusieron algo radicalmente diferente, que estas ondas nunca desaparecen realmente, sino que continúan propagándose por el espacio, cada vez más débiles, pero preservando su estructura informativa. Para entender esta idea, debemos adentrarnos en el concepto de ondas electromagnéticas. A diferencia del sonido, que requiere un medio físico para propagarse, las ondas electromagnéticas pueden viajar a través del vacío del espacio. La luz que vemos es solo una pequeña porción del espectro electromagnético, que incluye ondas de radio, microondas, rayos infrarrojos, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Todas estas son manifestaciones del mismo fenómeno fundamental, campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan por el espacio a la velocidad de la luz, aproximadamente 300.000 km por segundo. Ahora bien, aquí es donde la teoría se vuelve fascinante y controvertida. Según la hipótesis del cronovisor, cada evento visual también genera ondas electromagnéticas que preservan la información del momento. Cuando César cruzó el Rubicón, la luz reflejada de su rostro, su armadura, las aguas del río, todo eso generó ondas electromagnéticas que comenzaron a viajar por el universo. La teoría propone que estas ondas, aunque extremadamente atenuadas después de más de 2000 años, aún existen en algún lugar del espacio, portando consigo la imagen de aquel momento histórico. Pero hay un problema fundamental con esta idea que cualquier físico señalaría inmediatamente: la atenuación. Las ondas electromagnéticas se dispersan siguiendo la ley del inverso del cuadrado de la distancia. Esto significa que a medida que la onda se aleja de su fuente, su intensidad disminuye proporcionalmente al cuadrado de la distancia recorrida. Después de solo unos kilómetros, la señal se vuelve increíblemente débil. Después de años luz, sería prácticamente indistinguible del ruido de fondo cósmico. ¿Cómo podría entonces una máquina capturar señales tan débiles después de siglos o milenios? La respuesta, según Ernetti, residía en una comprensión más profunda de la mecánica cuántica y la naturaleza del espacio-tiempo. Él propuso que las ondas no solo viajan linealmente por el espacio, sino que interactúan con el tejido mismo del universo de maneras que la física convencional no había considerado completamente. Sugirió que el espacio-tiempo podría actuar como una especie de medio de grabación natural, donde los eventos dejan impresiones cuánticas que podrían ser detectadas con la tecnología adecuada. Era como si el universo mismo fuera una cinta magnética cósmica, registrando continuamente todo lo que ocurre. Esta idea resuena con ciertos aspectos de la teoría cuántica que son genuinamente misteriosos. En mecánica cuántica, existe el concepto de entrelazamiento, donde partículas que han interactuado mantienen una conexión instantánea sin importar la distancia que las separe. Está también el principio de que la información nunca puede ser completamente destruida en el universo, una idea que surge de consideraciones sobre los agujeros negros y la termodinámica cuántica. ¿Podría el cronovisor estar aprovechando estos fenómenos cuánticos para acceder a información del pasado? Ernetti hablaba de algo que llamaba resonancia temporal. Según esta noción, ciertos materiales o configuraciones de campos electromagnéticos podrían entrar en resonancia con las frecuencias específicas del pasado, amplificándolas de manera similar a como un receptor de radio sintoniza una estación particular entre el ruido estático. El cronovisor utilizaría antenas especialmente diseñadas, cristales con propiedades piezoeléctricas particulares, y campos electromagnéticos cuidadosamente calibrados para crear las condiciones necesarias para esta resonancia. La teoría también incorporaba elementos de lo que se conoce como teoría de campos, una rama de la física que describe cómo las partículas fundamentales interactúan a través de campos que permean todo el espacio. Ernetti sugería que existe un campo temporal,
análogo al campo electromagnético, que registra todos los eventos. Este campo temporal sería una quinta dimensión invisible pero omnipresente, y el cronovisor sería simplemente un instrumento para leer la información almacenada en este campo. Es importante señalar que ninguna de estas ideas tiene soporte en la física establecida. No existe evidencia experimental de un campo temporal. La resonancia temporal no es un concepto reconocido en la literatura científica. Y la noción de que las ondas electromagnéticas pueden ser recuperadas después de milenios de dispersión contradice todo lo que sabemos sobre termodinámica y entropía. Sin embargo, la elegancia de la teoría radica precisamente en su naturaleza especulativa, en cómo toma conceptos reales de la física y los extiende hacia territorios inexplorados. Consideremos ahora las implicaciones filosóficas de esta teoría. Si cada momento deja una huella permanente en el universo, entonces el pasado no es realmente pasado en el sentido de estar irrevocablemente perdido. Es simplemente información que se ha vuelto difícil de acceder, como un libro antiguo guardado en el sótano más profundo de una biblioteca infinita. Esta visión transforma nuestra comprensión del tiempo mismo. El tiempo no sería entonces un río que fluye llevándose irremediablemente los momentos, sino más bien un paisaje donde el pasado, presente y futuro coexisten de alguna manera extraña. Esta concepción se acerca a ciertas interpretaciones de la relatividad de Einstein, donde el tiempo es relativo y el universo puede ser visto como un bloque cuatridimensional donde todos los momentos existen simultáneamente. Bajo esta visión conocida como eternalismo, el pasado no ha dejado de existir ni el futuro está por venir, todos los momentos son igualmente reales, y nuestra experiencia de movimiento temporal es simplemente una ilusión de la conciencia. El cronovisor sería entonces un dispositivo que nos permite mover nuestra perspectiva a través de este bloque temporal. Pero hay un aspecto aún más inquietante en la teoría de las ondas eternas. Si el cronovisor pudiera capturar ondas del pasado, ¿qué impediría que captara ondas del futuro? Después de todo, si el tiempo es una dimensión como el espacio, ¿por qué deberíamos poder mirar solo hacia atrás y no hacia adelante? Ernetti nunca afirmó que el cronovisor pudiera ver el futuro, probablemente consciente de que tal afirmación lo habría desacreditado por completo. Pero la lógica de su teoría no excluye esa posibilidad, lo cual añade otra capa de complejidad y controversia a toda la narrativa. Al explorar estos fundamentos teóricos, nos encontramos en la frontera borrosa entre ciencia y especulación, entre lo posible y lo fantástico. La teoría de las ondas eternas es lo suficientemente sofisticada para sonar plausible a oídos no entrenados, pero lo suficientemente vaga para evitar la falsificación experimental directa. Es, en esencia, una teoría perfecta para una leyenda, ni demostrable ni completamente refutable, existiendo en ese espacio liminal donde la imaginación puede florecer. Ahora debemos materializar lo abstracto y dar forma física a la teoría. Porque el cronovisor, según las descripciones de Ernetti, no era simplemente un concepto filosófico ni una ecuación matemática garabateada en una pizarra. Era una máquina tangible, un ensamblaje de metales, cristales y componentes electrónicos que supuestamente ocupaba una habitación completa en algún lugar de los sótanos del Vaticano. Visualicemos este dispositivo imposible, este artefacto que pretendía convertir las ondas fantasmales del pasado en imágenes y sonidos comprensibles para los sentidos humanos. Las descripciones que Ernetti proporcionó del cronovisor eran deliberadamente técnicas, repletas de detalles que le otorgaban una pátina de credibilidad científica. Hablaba de un aparato compuesto por múltiples elementos integrados en una configuración compleja, cada componente cumpliendo una función específica en el proceso de capturar y decodificar las ondas temporales. En el corazón del sistema se encontraban las antenas, no las antenas convencionales que conocemos de la radio o la televisión, sino estructuras especializadas diseñadas para resonar con frecuencias que la tecnología convencional ni siquiera intentaba detectar. Estas antenas, según Ernetti, estaban construidas con aleaciones metálicas específicas cuya composición exacta nunca reveló completamente.
Mencionaba metales raros, algunos de ellos isótopos particulares de elementos comunes, seleccionados por sus propiedades electromagnéticas únicas. La geometría de las antenas era igualmente crucial, no podían ser simples varillas o espirales convencionales, sino que debían seguir proporciones matemáticas precisas derivadas de constantes físicas fundamentales. Hablaba de configuraciones basadas en la proporción áurea, en series de Fibonacci, en relaciones que aparecen recurrentemente en la naturaleza y que supuestamente resonaban con las armonías fundamentales del universo. Pero las antenas eran solo el primer paso en el proceso. Las señales que captaban serían increíblemente débiles, millones o miles de millones de veces más débiles que las señales de radio más tenues que nuestros telescopios pueden detectar del espacio profundo. Para amplificar estas señales sin destruir la delicada información que contenían, el cronovisor utilizaba un sistema de amplificación basado en cristales piezoeléctricos. Estos cristales, cuando se someten a presión mecánica, generan voltajes eléctricos, y viceversa, cuando se les aplica un voltaje, se deforman mecánicamente. Esta propiedad los hace ideales para convertir señales mecánicas en eléctricas y amplificarlas. Ernetti describía cristales de cuarzo cultivados bajo condiciones muy específicas, con impurezas controladas que les conferían propiedades de resonancia particulares. Pero no se limitaba al cuarzo, mencionaba también otros cristales menos comunes, algunos naturales y otros sintéticos, dispuestos en configuraciones que formaban circuitos de resonancia complejos. Cada cristal estaba sintonizado a una frecuencia específica, y juntos formaban algo análogo a un banco de filtros que podía separar las diferentes componentes de la señal temporal, discriminando el ruido del cosmos de las ondas significativas del pasado. Luego venían los tubos de cátodo, tecnología que en los años 50 del siglo XX era de vanguardia. Los tubos de cátodo funcionan acelerando electrones mediante campos eléctricos y dirigiéndolos hacia una pantalla recubierta de fósforo que emite luz cuando es impactada. Esta era la tecnología que permitía las primeras televisiones y osciloscopios. Pero los tubos del cronovisor, según Ernetti, no eran tubos convencionales. Estaban modificados de maneras que nunca especificó completamente, con recubrimientos especiales en sus superficies internas y configuraciones de campo magnético que permitían visualizar no solo las señales eléctricas convencionales, sino las sutiles modulaciones de las ondas temporales. Imaginemos la escena, una habitación oscura, iluminada apenas por el resplandor verdoso de los tubos de cátodo. El aire cargado con el olor característico del ozono que generan los equipos de alto voltaje. El zumbido constante de los transformadores alimentando el sistema. Y en las pantallas, inicialmente solo ruido estático, patrones aleatorios de luz y sombra que no significan nada. Pero luego, según los ajustes realizados por los operadores, gradualmente emergiendo del caos, formas reconocibles, el contorno de un rostro, la silueta de un edificio, escenas de una época que murió hace siglos. Ernetti también mencionaba un componente que llamaba el modulador temporal, quizás la parte más misteriosa y menos explicada del dispositivo completo. Este modulador supuestamente permitía sintonizar el cronovisor a periodos históricos específicos, funcionando como el dial de una radio que nos permite seleccionar diferentes estaciones. La pregunta obvia es, ¿cómo podría un dispositivo conocer qué frecuencia corresponde a qué periodo temporal? Ernetti nunca proporcionó una explicación satisfactoria para esto, sugiriendo solo que había descubierto una relación matemática entre las frecuencias electromagnéticas y los intervalos de tiempo, una especie de fórmula que permitía calcular la sintonización necesaria para acceder a cualquier momento del pasado. Había también mencionado de un sistema de grabación, porque no bastaba con ver las imágenes en tiempo real, era necesario preservarlas para análisis posterior. En aquella época, antes de la grabación digital, esto habría significado película fotográfica o cinta magnética. Ernetti habló de fotografías tomadas directamente de las pantallas del cronovisor, capturas de momentos históricos que luego podrían ser estudiadas con calma. Estas fotografías se convertirían en el centro de la controversia más grande que rodearía al cronovisor, como veremos más adelante en nuestro viaje.
La configuración completa del dispositivo, según sus descripciones fragmentarias, ocupaba una sala considerable. No era algo que pudiera construirse en un garaje o un laboratorio pequeño. Requería espacio para las múltiples antenas, cada una sintonizada a rangos de frecuencia diferentes. Necesitaba racks de equipos electrónicos, fuentes de alimentación capaces de generar los altos voltajes necesarios para los tubos de cátodo, sistemas de refrigeración para disipar el calor generado por los amplificadores, y probablemente también blindaje electromagnético para evitar interferencias del mundo exterior. Pero aquí surge una pregunta técnica crucial que cualquier ingeniero plantearía: ¿cómo se calibraba el dispositivo? Si nunca antes se había construido una máquina así, si no existía ningún punto de referencia para comparar, ¿cómo podrían los constructores saber que estaban realmente viendo el pasado y no simplemente algún tipo de interferencia electromagnética o artefacto del sistema? Ernetti sugería que habían comenzado con eventos históricos recientes y bien documentados, verificando que las imágenes obtenidas correspondían con registros fotográficos o testimonios existentes. Solo después de establecer esta calibración se habrían aventurado a periodos más remotos donde no existía verificación posible. La estética del dispositivo también merece consideración. En nuestra imaginación, influenciados por décadas de ciencia ficción, podríamos visualizar algo elegante y futurista. Pero si el cronovisor realmente se construyó en los años 50 del siglo XX, su apariencia habría sido muy diferente. Pensemos en la tecnología de aquella época: grandes armarios llenos de válvulas termoiónicas, cables gruesos conectando componentes, interruptores mecánicos pesados, medidores analógicos con agujas que oscilaban indicando voltajes y corrientes. Un conjunto que parecería más apropiado en un laboratorio de Frankenstein que en un episodio de ciencia ficción moderna. Y sin embargo, en esa estética arcaica residía parte del encanto y la credibilidad de la historia. Ernetti no estaba describiendo tecnología que sonara demasiado avanzada para su época. Cada componente individual que mencionaba existía realmente: las antenas, los cristales piezoeléctricos, los tubos de cátodo, los amplificadores electromagnéticos. Todos estos elementos eran conocidos y utilizados en diferentes aplicaciones. La audacia del cronovisor no estaba en inventar nueva tecnología, sino en combinar tecnología existente de una manera completamente novedosa, guiada por una teoría que la física convencional no aceptaba. Consideremos también el aspecto humano de operar tal máquina. No sería un proceso automático donde simplemente se presiona un botón y aparecen imágenes del pasado. Requeriría operadores hábiles, personas que comprendieran tanto la teoría como la práctica, capaces de interpretar las señales débiles y distinguir el patrón del ruido. Ernetti y sus colaboradores habrían pasado incontables horas ajustando frecuencias, calibrando amplificadores, esperando pacientemente mientras las imágenes gradualmente se formaban en las pantallas. Era un trabajo que combinaba la precisión técnica del científico con la intuición del artista y la paciencia del monje en contemplación. Esta máquina de mirar fantasmas, real o imaginada, representa algo profundo en la psique humana: nuestro deseo de materializar lo inmaterial, de construir puentes tecnológicos hacia reinos que parecen estar más allá del alcance de la ciencia. El cronovisor, con sus antenas sintonizadas al pasado y sus pantallas mostrando los ecos de civilizaciones extintas, es un símbolo poderoso de esa aspiración eterna. Llegamos ahora al corazón palpitante de toda esta narrativa, al momento que transforma el cronovisor de una curiosidad científica en un desafío existencial para millones de creyentes. Porque Ernetti no solo afirmaba haber construido una máquina capaz de ver el pasado, afirmaba haber dirigido esa máquina hacia el momento más sagrado y controvertido de la historia occidental: la crucifixión de Jesucristo en el monte Gólgota. Si era verdad, había presenciado el evento fundacional del cristianismo. Si era mentira, había cometido la blasfemia más elaborada y perturbadora imaginable. Imaginemos el peso de esa decisión. Ernetti era un sacerdote católico, un hombre que había dedicado su vida al servicio de Dios y la Iglesia. Conocía íntimamente las Escrituras, había celebrado la Eucaristía incontables veces, había meditado profundamente sobre el misterio de la pasión de Cristo.
Y ahora, según su testimonio, tenía la capacidad de verificar empíricamente lo que durante 2000 años había sido materia de fe. ¿Qué motivaciones podrían impulsar a un hombre a dar ese paso? ¿Era curiosidad científica, necesidad espiritual, o algo más oscuro y complejo que no podemos comprender completamente? Según el relato de Ernetti, el equipo del cronovisor sintonizó el dispositivo a las coordenadas temporales correspondientes al año 33 de nuestra era, específicamente al día que la tradición identifica como Viernes Santo. Las coordenadas espaciales fueron establecidas para Jerusalén, para la colina rocosa conocida como Gólgota, el lugar de la calavera. La tensión en aquella habitación debió ser palpable mientras los operadores ajustaban los controles, mientras las pantallas de los tubos de cátodo parpadeaban con estática, mientras el pasado gradualmente emergía del ruido cósmico como una imagen fotográfica revelándose en un cuarto oscuro. Ernetti describió lo que vio con detalles que oscilaban entre lo reverente y lo técnico. Habló de una colina árida bajo un sol despiadado, del polvo que el viento levantaba del suelo pedregoso. Describió las cruces, 3 de ellas, siluetas oscuras contra un cielo que según los evangelios se había oscurecido a pesar de ser mediodía. Mencionó a las figuras que rodeaban la escena, soldados romanos con sus distintivos cascos y armaduras, espectadores curiosos, y un pequeño grupo de mujeres que lloraba a cierta distancia. Todo correspondía, según él, con las descripciones de los evangelios, pero con una inmediatez y realidad visceral que ningún texto podría capturar. Pero el elemento más controvertido de su testimonio no era la escena general, sino un detalle específico, el rostro de Cristo. Ernetti afirmaba haber visto claramente las facciones del hombre en la cruz central, haber observado la corona de espinas presionando contra su frente, la sangre que corría por sus mejillas, la expresión de agonía mezclada con algo que él describía como una paz incomprensible. Y no solo lo había visto, había logrado capturar una fotografía. Esta imagen, que Ernetti eventualmente mostraría al mundo, se convertiría en el punto focal de toda la controversia que rodearía al cronovisor. La fotografía mostraba el rostro de un hombre con barba, mirando hacia arriba, con expresión de sufrimiento pero también de serenidad. Los rasgos eran marcados, mediterráneos, precisamente como la iconografía tradicional había representado a Cristo durante siglos. La imagen tenía una calidad etérea, ligeramente borrosa como cabría esperar de una señal débil amplificada desde una distancia de casi 2000 años. Para los creyentes dispuestos a aceptar el testimonio de Ernetti, esta era la prueba definitiva, la evidencia visual de la realidad histórica de la crucifixión. Para los escépticos, era demasiado conveniente, demasiado perfecta en su conformidad con las expectativas. Ernetti también afirmó haber escuchado las últimas palabras de Cristo. El cronovisor, según él, no solo capturaba ondas electromagnéticas visuales sino también las acústicas. Describió haber oído las 7 frases que la tradición atribuye a Jesús en la cruz, pronunciadas en arameo, el idioma que Cristo habría hablado. Habló de la voz débil pero clara diciendo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y luego, al final, el grito desgarrador Elí, Elí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cada detalle añadía capas de aparente autenticidad al relato, pero también multiplicaba las oportunidades para el escepticismo y la crítica. Las implicaciones teológicas de esta afirmación son tan profundas que apenas podemos comenzar a desentrañarlas. Durante 2 milenios, el cristianismo se ha basado en la fe, en creer sin ver, en aceptar el testimonio de los evangelistas sin verificación empírica. El mismo Jesús, según el Evangelio de Juan, habría dicho a Tomás, porque me has visto has creído, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe, en su esencia, requiere un salto por encima del abismo de la incertidumbre. Pero si el cronovisor existía, si realmente había capturado imágenes de la crucifixión, entonces ese salto ya no sería necesario. La fe se transformaría en conocimiento, y con esa transformación, algo fundamental en la naturaleza de la experiencia religiosa se perdería. Pero hay otra dimensión igualmente inquietante. ¿Qué pasaría si el cronovisor revelara algo diferente de lo que los evangelios relatan?
¿Qué sucedería si las imágenes contradijesen elementos fundamentales de la narrativa cristiana? Esta posibilidad debió aterrorizar a las autoridades del Vaticano. Una máquina capaz de verificar la fe podría igualmente destruirla. Era un arma de doble filo que amenazaba no solo la doctrina de una religión, sino potencialmente la estabilidad de una institución que había perdurado durante 2000 años. Ernetti siempre mantuvo que lo que vio confirmaba plenamente el relato evangélico. No había contradicciones, no había sorpresas perturbadoras. Todo ocurrió exactamente como la tradición había transmitido durante siglos. Esta perfecta concordancia, sin embargo, levantaba sus propias sospechas. ¿No era demasiado conveniente? ¿No cabría esperar alguna discrepancia menor, algún detalle que no coincidiera exactamente con los textos? La realidad histórica rara vez se conforma perfectamente a las narrativas que la describen, porque las narrativas siempre involucran interpretación, selección y, inevitablemente, cierto grado de mitificación. La experiencia que Ernetti describía iba más allá de lo meramente visual y auditivo. Hablaba de una presencia, de algo que emanaba de aquella escena observada a través de las pantallas del cronovisor. Como si el sufrimiento de Cristo hace 2000 años aún resonara con tal intensidad que podía percibirse incluso a través de los filtros de la tecnología. Describía cómo los operadores del cronovisor quedaron profundamente afectados por lo que presenciaron, algunos llorando abiertamente, otros sumidos en silencio contemplativo. Era, según sus palabras, como estar presente en el Gólgota mismo, testigos invisibles del momento que dividió la historia humana en antes y después. ¿Pero por qué revelar esto al mundo? Durante décadas, según Ernetti, el Vaticano había mantenido el secreto del cronovisor celosamente guardado. ¿Qué cambió en los años 70 que lo impulsó a romper ese silencio? Él nunca proporcionó una explicación completamente satisfactoria. Sugería que era una cuestión de conciencia, que sentía que la humanidad tenía derecho a saber la verdad. Pero también insinuaba que había presiones dentro del Vaticano, facciones que querían que el dispositivo fuera destruido y todo conocimiento de él erradicado, y que su revelación pública era una manera de preservar al menos el testimonio de lo que habían logrado. La fotografía del rostro de Cristo se publicó en el periódico Domenica del Corriere en mayo del año 1972, junto con la entrevista donde Ernetti revelaba la existencia del cronovisor. La reacción fue inmediata y polarizada. Creyentes de todo el mundo vieron en ella la confirmación de su fe. Escépticos la denunciaron como un fraude obvio. Y entre estos dos extremos, millones de personas se quedaron en una tierra de nadie, sin saber qué creer, fascinados por la posibilidad pero incapaces de aceptarla completamente. Este momento, esta afirmación extraordinaria de haber presenciado la crucifixión de Cristo, define todo lo que sigue en la historia del cronovisor. Porque después de esta revelación, ya no era posible tratar el asunto como una curiosidad científica marginal. Se había convertido en algo mucho más grande, un desafío a la fe, una promesa de conocimiento, una amenaza a la doctrina, y quizás, solo quizás, una ventana hacia el evento más significativo en la historia de la civilización occidental. Real o imaginado, verdadero o falso, el testimonio de Ernetti sobre aquel viernes en el Gólgota cambió la naturaleza de la conversación sobre el cronovisor para siempre. La crucifixión de Cristo no era el único momento histórico que Ernetti afirmaba haber presenciado a través del cronovisor. De hecho, en sus revelaciones públicas, describió todo un catálogo de visiones del pasado que abarcaban desde la antigüedad clásica hasta tiempos relativamente recientes. Cada una de estas afirmaciones ampliaba el alcance y la audacia de su testimonio, transformando el cronovisor de un instrumento de verificación religiosa en una máquina universal de arqueología temporal. Si creíamos en una de estas visiones, ¿no deberíamos creer en todas? Y si dudábamos de una, ¿cómo podríamos aceptar las demás? Comencemos nuestro recorrido por estos momentos perdidos en el tiempo con la Roma antigua, esa civilización que dejó una huella tan profunda en la cultura occidental que aún vivimos entre sus ecos.
Ernetti afirmaba haber sintonizado el cronovisor a varios momentos clave de la historia romana, y entre ellos, uno destacaba por su significado literario e histórico, el estreno de una obra de teatro que se había perdido durante casi 2000 años. La obra era Tiestes, una tragedia escrita por Quinto Ennio, considerado el padre de la poesía romana, quien vivió en el siglo III a.C. Esta afirmación era particularmente astuta desde el punto de vista de la credibilidad. A diferencia de eventos religiosos cargados de significado emocional, el estreno de una obra de teatro antigua era un asunto cultural específico pero verificable en sus detalles contextuales. Ernetti no solo decía haber visto la representación, afirmaba haber transcrito el texto completo de la obra a partir de lo que escuchó a través del cronovisor. En el año 1955, antes de revelar públicamente la existencia del dispositivo, publicó lo que presentó como el texto reconstruido de Tiestes, generando considerable interés en círculos académicos especializados en literatura clásica. La obra mostraba las características esperadas de la tragedia romana antigua: lenguaje arcaico, estructura métrica compleja, temas de venganza y destino familiar. Para algunos clasicistas, el texto tenía un aire de autenticidad que era difícil de explicar. ¿Cómo podría un monje benedictino, por muy erudito que fuera, fabricar un texto que sonaba tan genuinamente antiguo? Para otros, sin embargo, había elementos sospechosos, giros lingüísticos que parecían demasiado modernos, una sensibilidad que no encajaba completamente con lo poco que sabíamos de la obra teatral romana del período republicano. La controversia permanece sin resolver hasta el día de hoy. Pero Ernetti no se detuvo en el teatro romano. Afirmaba haber presenciado uno de los momentos más célebres de la oratoria clásica, Marco Tulio Cicerón pronunciando un discurso ante el Senado romano en el año 63 a.C. Imaginemos la escena que describía: el foro romano en todo su esplendor marmóreo, senadores togados reunidos en su curia, y la voz elocuente de Cicerón denunciando la conspiración de Catilina. Era uno de esos momentos que los estudiantes de historia clásica han soñado con presenciar, un evento del cual tenemos el texto escrito pero nunca podremos conocer completamente su contexto, su atmósfera, la manera en que las palabras sonaron en los oídos de quienes las escucharon por primera vez. Ernetti describió detalles fascinantes: la gesticulación dramática de Cicerón, la manera en que modulaba su voz para enfatizar ciertos puntos, las reacciones de los senadores presentes. Mencionó aspectos arquitectónicos de la curia que, según él, diferían ligeramente de las reconstrucciones académicas convencionales. Habló del latín tal como se pronunciaba realmente en aquella época, no la versión reconstruida artificialmente que enseñamos en las escuelas. Cada detalle añadía capas de aparente autenticidad, pero también multiplicaba las oportunidades para el error si algo no coincidía con el conocimiento histórico establecido. Luego estaban las visiones de periodos más recientes, menos remotos pero igualmente fascinantes. Ernetti mencionó haber observado escenas de la vida de Napoleón Bonaparte, específicamente momentos de sus últimos años en el exilio en la isla de Santa Elena. Describió al emperador caído caminando por los jardines de Longwood House, hablando con sus pocos compañeros leales, dictando sus memorias. La elección de este periodo era interesante porque, a diferencia de eventos de la antigüedad remota, del exilio de Napoleón tenemos abundantes testimonios escritos de testigos presenciales. Cualquier discrepancia mayor entre el testimonio de Ernetti y estos documentos habría sido inmediatamente evidente. Ernetti afirmaba que las imágenes obtenidas del cronovisor confirmaban los relatos históricos conocidos, pero añadían detalles íntimos que solo un observador presente podría conocer: el tono de voz de Napoleón al hablar de sus batallas perdidas, la expresión melancólica en su rostro cuando contemplaba el océano que lo separaba de Francia, pequeños gestos y manías que los cronistas no habrían considerado dignos de registro. Estos toques personales hacían la narrativa más vívida, más humana, pero también más difícil de verificar o refutar. Existían también referencias más vagas a otros momentos históricos observados a través del dispositivo.
Mencionaba haber visto escenas de la vida cotidiana en diversas civilizaciones antiguas, mercados egipcios durante el Reino Nuevo, la construcción de acueductos romanos, ceremonias religiosas en templos griegos. No proporcionaba tantos detalles sobre estas visiones como sobre las más dramáticas, sugiriendo quizás que el equipo del cronovisor había realizado algo así como un sondeo exploratorio del pasado, deteniéndose más largamente en los momentos de mayor significado histórico o religioso. Una pregunta fascinante que surgía de este catálogo de visiones era, ¿cómo decidían qué momentos observar? Con toda la historia humana disponible potencialmente para su exploración, ¿por qué elegir estos eventos particulares? La respuesta obvia es que seleccionaban momentos de importancia histórica conocida, eventos que ya ocupaban un lugar prominente en nuestra conciencia cultural. Pero esto también alimentaba el escepticismo. ¿No era sospechoso que no afirmaran haber descubierto eventos históricos completamente desconocidos? ¿Por qué todas sus observaciones se limitaban a confirmar o elaborar sobre lo que ya sabíamos en lugar de revelar algo verdaderamente novedoso? Ernetti tenía una respuesta para esto. Explicaba que sintonizar el cronovisor requería conocer con precisión las coordenadas espaciotemporales del evento que se deseaba observar. Sin esas coordenadas, la máquina no podía enfocar adecuadamente, las imágenes serían demasiado caóticas, mostrando superposiciones de múltiples momentos del mismo lugar. Por tanto, solo podían observar eventos cuya fecha y ubicación conocían con exactitud razonable. Esto significaba, por necesidad, que debían limitarse a momentos ya documentados en fuentes históricas. La paradoja era frustrante, tenían una máquina para ver el pasado, pero solo podían usarla para ver el pasado que ya conocían. Sin embargo, esta limitación no disminuía el valor potencial del cronovisor según Ernetti. Incluso si no podía revelar eventos completamente desconocidos, podía proporcionar detalles, contextos, matices que transformarían nuestra comprensión de eventos familiares. Podía resolver debates históricos de larga data. ¿Cómo era realmente la pronunciación del latín clásico? ¿Qué aspecto tenían exactamente los templos griegos en todo su esplendor policromado? ¿Cómo se ejecutaban realmente las tácticas militares romanas en el campo de batalla? Estas preguntas, que han ocupado a historiadores durante siglos, podrían responderse definitivamente. Pero había algo inquietante en la idea de convertir la historia en un espectáculo observable. La historia, tal como la estudiamos tradicionalmente, siempre involucra interpretación. Leemos textos antiguos, examinamos artefactos arqueológicos, construimos narrativas que intentan dar sentido a fragmentos de evidencia. Hay espacio para el debate, para múltiples perspectivas, para la humildad ante lo que no podemos saber con certeza. El cronovisor amenazaba con colapsar toda esta rica complejidad en una sola versión definitiva. Así fue como sucedió realmente. ¿Era esto realmente deseable? ¿No perderíamos algo valioso en el proceso? Estas ventanas al imperio perdido, al mundo antiguo en todo su esplendor desvanecido, representaban la promesa más seductora del cronovisor. No la verificación de dogmas religiosos, sino la recuperación de la experiencia vivida de civilizaciones que conocemos solo a través de piedras rotas y textos fragmentarios. Roma no como ruinas que los turistas fotografían, sino como una ciudad viva, palpitante, llena de voces y colores. Grecia no como estatuas de mármol blanco en museos, sino como templos brillantemente pintados resonando con cánticos. Egipto no como momias silenciosas, sino como una civilización dinámica construyendo monumentos que desafiarían los milenios. Cada una de estas visiones afirmadas por Ernetti nos invita a preguntarnos, ¿qué daríamos por presenciar aunque fuera un momento del pasado auténtico? ¿Qué sacrificaríamos por poder verificar con nuestros propios ojos las maravillas sobre las que solo podemos leer? Y si tal capacidad existiera realmente, ¿cómo cambiaría no solo nuestro conocimiento del pasado, sino nuestra relación con él? Estas preguntas permanecen con nosotros mientras continuamos explorando las profundidades de esta leyenda extraordinaria. Existe una frontera donde la historia documentada se disuelve en el mito, donde los registros escritos ceden ante las leyendas transmitidas a través de generaciones, distorsionándose como reflejos en aguas turbulentas.
Es en esta frontera nebulosa donde Ernetti situó la afirmación más audaz y controvertida de todas sus revelaciones sobre el cronovisor. Porque no se limitó a observar eventos históricos verificables, afirmó haber dirigido la máquina hacia el abismo del tiempo profundo, hacia una civilización que la arqueología convencional considera puramente mítica, la Atlántida de Platón. La Atlántida ha obsesionado a la humanidad durante más de 2300 años, desde que el filósofo griego Platón la mencionó en sus diálogos Taimeo y Critias alrededor del año 360 a.C. Describía una isla-continente de poder y esplendor incomparables, situada más allá de las columnas de Hércules, habitada por una civilización avanzada que finalmente fue destruida por su propia arrogancia cuando los dioses enviaron terremotos y diluvios que la hundieron bajo las olas en el transcurso de un solo día y una noche terribles. Desde entonces, innumerables exploradores, arqueólogos aficionados y místicos han buscado pruebas de su existencia real, ubicándola en prácticamente todos los océanos del planeta. ¿Era la Atlántida una memoria cultural distorsionada de algún desastre real, quizás la explosión volcánica que destruyó la civilización minoica entera? ¿O era simplemente una alegoría política que Platón inventó para ilustrar sus ideas sobre la sociedad ideal y su corrupción inevitable? La mayoría de los académicos serios favorecen la segunda interpretación, considerando la Atlántida como ficción filosófica. Pero Ernetti, con la autoridad que le conferían sus otras afirmaciones sobre el cronovisor, sugería que Platón había preservado, aunque fuera en forma distorsionada, la memoria de una civilización real que existió en tiempos antediluvianos. Las descripciones que Ernetti proporcionó de lo que supuestamente vio eran fragmentarias y menos detalladas que sus relatos de eventos históricos más recientes. Esto, explicaba, se debía a las dificultades técnicas de sintonizar el cronovisor a periodos tan remotos. Sin coordenadas temporales precisas, sin registros históricos confiables que proporcionaran fechas exactas, el proceso de búsqueda era mucho más aleatorio. Las imágenes que obtenían eran borrosas, intermitentes, como intentar captar una señal de radio débil que aparece y desaparece entre la estática. Aún así, afirmaba haber vislumbrado suficiente para confirmar que algo extraordinario había existido en el pasado profundo de la humanidad. Describía una ciudad de arquitectura imposible, estructuras que desafiaban los principios de ingeniería que atribuimos a las civilizaciones antiguas. Torres que se elevaban hacia el cielo como montañas artificiales, canales concéntricos que rodeaban la ciudad tal como Platón había descrito, puentes y acueductos de una elegancia que habría hecho palidecer a los ingenieros romanos. Los materiales de construcción incluían piedras que no podía identificar, algunas con un brillo metálico, otras translúcidas como cristal pero aparentemente tan fuertes como el granito. Había una cualidad onírica en sus descripciones, como si estuviera relatando un sueño medio olvidado más que observaciones científicas. Mencionaba símbolos y escrituras grabados en los edificios, caracteres que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. No eran los jeroglíficos egipcios ni la escritura cuneiforme mesopotámica, tampoco los pictogramas chinos ni los símbolos del Valle del Indo. Eran algo completamente distinto, con una calidad geométrica que sugería tanto propósitos decorativos como funcionales. Ernetti especulaba que podría tratarse no solo de un lenguaje escrito, sino también de algún tipo de notación matemática o científica avanzada. La idea de una civilización prehistórica con conocimientos científicos sofisticados desafía profundamente nuestras narrativas convencionales sobre el progreso humano. Pero lo más perturbador de sus descripciones no eran los edificios ni los símbolos, sino las figuras humanas que afirmaba haber visto brevemente en esas visiones fragmentarias. Los describía como similares a los humanos modernos pero con diferencias sutiles que no podía articular completamente. Hablaba de una estatura promedio mayor que la de las poblaciones antiguas conocidas, de rasgos faciales que sugerían una mezcla de características de diferentes grupos étnicos, como si los atlantes fueran el resultado de una síntesis de linajes diversos. Sus ropas, en los momentos fugaces en que podía distinguirlas, mostraban una sofisticación textil inesperada para lo que debería ser una cultura de la Edad de Piedra o la Edad del Bronce temprana. Ernetti también mencionaba tecnologías que rozaban lo fantástico.
Hablaba de dispositivos que parecían generar luz sin fuego, de mecanismos cuyo propósito no podía discernir pero que sugerían comprensión de principios físicos que la humanidad no redescubriría hasta milenios después. Describía algo que interpretaba como sistemas de irrigación automatizados, de compuertas que se abrían y cerraban siguiendo algún tipo de programación. Cada detalle añadía capas de inverosimilitud a un relato ya difícil de aceptar, empujando la narrativa hacia territorios que la arqueología ortodoxa considera pseudocientíficos. La pregunta inevitable es, si el cronovisor realmente funcionaba, ¿por qué no obtuvieron imágenes más claras y detalladas de la Atlántida? ¿Por qué no dedicaron más tiempo y recursos a documentar completamente esta civilización perdida que, si existió, reescribiría fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana? La respuesta de Ernetti apuntaba a limitaciones técnicas, pero también insinuaba algo más oscuro, que había instrucciones del Vaticano de no profundizar demasiado en ciertos periodos del pasado remoto. Como si existiera un temor institucional de lo que podrían descubrir si miraban demasiado lejos hacia atrás. Esta reticencia supuesta tiene su propia lógica inquietante. La Atlántida, si existió como Platón la describió, representaría una civilización que alcanzó grandes alturas tecnológicas y culturales solo para ser destruida por su propia arrogancia y la ira divina. Es una narrativa que resuena poderosamente con el relato bíblico del diluvio universal, con la Torre de Babel, con todas esas historias de humanidades anteriores que fueron castigadas por sus transgresiones. Si el cronovisor pudiera confirmar la existencia de tales civilizaciones cíclicas, surgirían preguntas teológicas perturbadoras sobre la naturaleza del plan divino y el lugar de la humanidad en él. Más allá de las implicaciones religiosas, la confirmación de una Atlántida histórica desafiaría narrativas fundamentales sobre el progreso humano. La visión convencional sostiene que la civilización humana ha progresado generalmente en una trayectoria ascendente desde la simplicidad primitiva hacia la complejidad moderna. Puede haber habido retrocesos temporales como la caída de Roma, pero la tendencia general es hacia adelante. La Atlántida representa la posibilidad aterradora de que el progreso no es inevitable, de que civilizaciones enteras pueden alcanzar cumbres de logro solo para desaparecer completamente, dejando apenas rastros en la memoria colectiva. Ernetti vinculaba sus visiones fragmentarias de la Atlántida con otras leyendas de civilizaciones perdidas, Lemuria, Mu, los continentes hundidos que aparecen en las tradiciones esotéricas de diversas culturas. Sugería que el cronovisor había revelado indicios de que la historia humana es mucho más antigua y compleja de lo que la arqueología ortodoxa reconoce. Hablaba de periodos cíclicos de ascenso y caída, de humanidades anteriores que alcanzaron su cenit y luego fueron borradas por cataclismos, dejando solo mitos y leyendas como evidencia de su existencia. Era una visión de la historia que se alineaba más con tradiciones esotéricas que con la historiografía académica. La inclusión de la Atlántida en el repertorio de observaciones del cronovisor fue quizás el elemento más dañino para la credibilidad de toda la historia. Mientras las afirmaciones sobre eventos históricos documentados podían generar debate serio, la introducción de una civilización mítica llevaba la narrativa hacia territorios donde incluso los partidarios más generosos comenzaban a sentir inquietud. Era como si Ernetti, habiendo capturado la atención del mundo con afirmaciones audaces pero potencialmente verificables, hubiera decidido empujar más allá de los límites de lo creíble, adentrándose en reinos de pura especulación. Y sin embargo, hay algo profundamente humano en este aspecto de la leyenda del cronovisor. Porque la Atlántida representa no solo una civilización perdida, sino nuestro anhelo colectivo de creer que existieron edades doradas en el pasado, tiempos de sabiduría y armonía que hemos olvidado. Es una manifestación de nuestra nostalgia por lo que nunca fue, por un paraíso perdido que quizás nunca existió excepto en nuestra imaginación. El cronovisor, dirigido hacia la Atlántida, se convierte entonces en más que una máquina, es un espejo que refleja nuestros mitos fundacionales más profundos, nuestras esperanzas de que no somos los primeros en alcanzar las estrellas, de que no estamos solos en el vasto abismo del tiempo. Los pilares sumergidos de la memoria, reales o imaginados, nos llaman desde las profundidades, susurrando secretos que quizás estamos destinados a nunca conocer completamente.
Ningún hombre construye solo una máquina capaz de desafiar las leyes del tiempo. Ernetti nunca afirmó haber trabajado en solitario. Desde el principio, insistió en que el cronovisor fue el resultado de un esfuerzo colectivo, una conspiración científica en el mejor sentido de la palabra. Hablaba de un equipo de 12 hombres, científicos eminentes de diversas disciplinas, unidos por una visión compartida y vinculados por un juramento de silencio que mantuvieron durante décadas. La pregunta que debemos confrontar ahora es, ¿quiénes eran estos guardianes del secreto más extraordinario de la ciencia moderna? ¿Y por qué, si realmente existieron, ninguno de ellos corroboró públicamente el testimonio de Ernetti? El nombre más prominente en la lista de supuestos colaboradores era Enrico Fermi, gigante de la física del siglo XX. Fermi había ganado el Premio Nobel de Física en el año 1938 por su trabajo en radiactividad inducida y reacciones nucleares. Fue una figura clave en el desarrollo de la primera reacción nuclear en cadena controlada, un paso fundamental hacia la era atómica. Era un hombre cuya brillantez era indiscutible, cuyas credenciales científicas eran impecables. Si Fermi realmente había participado en el proyecto del cronovisor, eso le conferiría una legitimidad científica inmensa a toda la empresa. Pero aquí surge el primer problema cronológico significativo. Fermi murió en el año 1950 de cáncer de estómago, apenas 2 años después de la fecha en que Ernetti situaba el inicio del proyecto del cronovisor. Si participó, su colaboración debió ser breve, limitada quizás a las etapas teóricas iniciales antes de que la enfermedad lo incapacitara. Ernetti nunca proporcionó detalles específicos sobre la naturaleza o duración de la contribución de Fermi, dejando este aspecto convenientemente vago. La ambigüedad protegía la narrativa de falsificación directa, pero también la hacía sospechosamente difícil de verificar. Otro nombre explosivo en la lista era Werner von Braun, el ingeniero aeroespacial alemán que diseñó los cohetes V-2 para la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y posteriormente se convirtió en arquitecto del programa espacial estadounidense. Von Braun era un visionario de la tecnología, alguien acostumbrado a pensar en términos de lo que parecía imposible. Su inclusión en el equipo del cronovisor sugería que el proyecto requería no solo conocimientos de física teórica, sino también ingeniería avanzada, la capacidad de traducir conceptos abstractos en hardware funcional. Sin embargo, von Braun nunca mencionó el cronovisor en ninguna de sus numerosas entrevistas, escritos o conversaciones registradas. Ernetti mencionaba también al físico británico Lord Kelvin, lo cual inmediatamente presenta un problema insuperable. William Thomson, conocido como Lord Kelvin, murió en el año 1907, casi medio siglo antes de que el proyecto del cronovisor supuestamente comenzara. Esta inclusión obviamente errónea ha llevado a especulaciones sobre si Ernetti se refería a algún otro científico británico con nombre similar o si simplemente estaba confundido en sus recuerdos. Para los críticos, este error es evidencia clara de que la lista completa de colaboradores era fabricada, compuesta apresuradamente sin verificación cuidadosa de hechos básicos. La lista incluía otros nombres menos conocidos para el público general pero respetados en círculos científicos especializados. Hablaba de especialistas en acústica que ayudaron a diseñar los sistemas de captura de ondas sonoras, de expertos en óptica que trabajaron en los componentes visuales del dispositivo, de matemáticos que desarrollaron los algoritmos necesarios para calcular las coordenadas espacio-temporales de eventos históricos. Ninguno de estos individuos, cuyos nombres Ernetti proporcionó solo ocasionalmente y de manera inconsistente, jamás confirmó su participación. Muchos, cuando fueron contactados por periodistas curiosos, negaron categóricamente cualquier conocimiento del cronovisor. Esta negación colectiva plantea varias posibilidades interpretativas. La primera y más obvia es que nunca participaron, que Ernetti inventó o exageró su participación para dar credibilidad a una historia fabricada. La segunda posibilidad, favorecida por los creyentes en el cronovisor, es que estos científicos fueron forzados a negar su participación por presiones institucionales del Vaticano, gobiernos, o agencias de inteligencia que no querían que la tecnología del cronovisor se hiciera pública. La tercera opción, más sutil,
es que algunos participaron pero en proyectos que no sabían que estaban relacionados con el cronovisor, contribuyendo piezas de un rompecabezas sin comprender la imagen completa. Imaginemos por un momento la dinámica de este supuesto equipo. 12 hombres, cada uno experto en su campo, reunidos en secreto en algún laboratorio oculto, probablemente en los sótanos del Vaticano o en alguna instalación científica afiliada. La diversidad de sus especialidades sugiere que comprendían que el desafío del cronovisor requería una aproximación interdisciplinaria. No bastaba con entender la física cuántica o la ingeniería electromagnética, era necesario integrar conocimientos de múltiples dominios, crear algo verdaderamente novedoso en la intersección de disciplinas que raramente dialogan. Las reuniones habrían sido clandestinas, probablemente bajo cobertura de conferencias académicas legítimas o reuniones eclesiásticas. Habrían comunicado mediante correspondencia codificada, confiando solo en correos personales de absoluta confianza. El proyecto requeriría financiamiento considerable, no solo para equipos y materiales sino también para mantener el secreto. ¿De dónde venían esos fondos? Ernetti sugería que el Vaticano proporcionaba el respaldo financiero, utilizando recursos de sus vastas reservas acumuladas durante siglos. Pero mover tales cantidades de dinero sin dejar rastros en registros financieros habría sido en sí mismo una hazaña considerable. La psicología de estos supuestos colaboradores también merece reflexión. ¿Qué motiva a un científico eminente a participar en un proyecto tan radical que podría arruinar su reputación si se hiciera público prematuramente? La respuesta más simple es la curiosidad intelectual pura, el irresistible atractivo de intentar lo imposible. Para mentes de primera categoría, acostumbradas a resolver problemas que otros consideran insolubles, el cronovisor representaría el desafío último. Sería difícil para tales individuos resistir la tentación de participar, incluso conociendo los riesgos. Pero también habría habido motivaciones más oscuras o complejas. Para algunos, el cronovisor podría representar una herramienta de poder incomparable. Imaginen el valor estratégico de poder observar momentos históricos donde se tomaron decisiones cruciales, donde se ocultaron secretos, donde se enterraron tesoros. Imaginen las implicaciones para la inteligencia militar de poder verificar eventos pasados sin depender de testimonios humanos falibles. El cronovisor no sería solo un instrumento científico o arqueológico, sería potencialmente un arma de información de poder sin precedentes. Ernetti insistía en que todos los participantes comprendían la necesidad del secreto absoluto. Habrían jurado formalmente, quizás en alguna ceremonia solemne, no revelar la existencia del proyecto durante sus vidas. Este juramento explicaría convenientemente por qué ninguno corroboró públicamente el testimonio de Ernetti. Pero también plantea la pregunta, ¿qué los vinculaba a ese juramento? ¿Era simplemente honor científico, o había algo más coercitivo? ¿Temían consecuencias de revelar el secreto? Y si es así, ¿de quién o de qué? La muerte de Fermi en 1950 solo 2 años después del supuesto inicio del proyecto, habría sido un golpe devastador para el equipo si realmente existió. Perder a uno de los físicos más brillantes de la época en las etapas tempranas del desarrollo habría complicado enormemente el trabajo. Pero también habría liberado parcialmente a Fermi del juramento de silencio, permitiéndole potencialmente dejar algún registro o comunicación sobre el proyecto. El hecho de que no exista tal registro en sus papeles personales, cuidadosamente preservados y estudiados por historiadores de la ciencia, es otra evidencia circunstancial contra la autenticidad de la historia. Al final, estos guardianes del secreto permanecen como figuras fantasmales, nombres susurrados en la penumbra de una leyenda que no podemos completamente verificar ni refutar. Si existieron y participaron como Ernetti afirmaba, se llevaron su secreto a la tumba, manteniendo un silencio tan profundo que ni siquiera la muerte lo ha roto. Si nunca existieron como equipo unificado trabajando en el cronovisor, entonces representan uno de los elementos más audaces de una fabricación elaborada, el uso estratégico de nombres prestigiosos para conferir credibilidad a lo increíble.
Entre estas dos posibilidades, entre la conspiración científica más notable de la historia y el fraude más elaborado del siglo XX, oscila nuestra comprensión de los guardianes del secreto. Hay silencios que gritan más fuerte que cualquier proclamación. El silencio del Vaticano ante las revelaciones de Ernetti fue de ese tipo, no una negación categórica ni una confirmación entusiasta, sino una ausencia de respuesta tan calculada que se convirtió ella misma en objeto de especulación infinita. Para una institución que durante 2000 años ha emitido declaraciones sobre prácticamente todos los aspectos de la fe, la moral y la doctrina, esta reticencia a pronunciarse definitivamente sobre el cronovisor resulta, como mínimo, extraordinaria. ¿Qué explica esta estrategia de ambigüedad deliberada? Cuando Ernetti hizo públicas sus afirmaciones en el año 1972, la Iglesia Católica se encontraba en un momento de transformación profunda. El Concilio Vaticano II, celebrado entre los años 1962 y 1965, había iniciado reformas significativas en liturgia, doctrina y relaciones con el mundo moderno. La Iglesia estaba navegando aguas turbulentas entre tradición y modernidad, entre autoridad doctrinal y diálogo con la ciencia contemporánea. En este contexto delicado, las afirmaciones de un monje benedictino sobre una máquina capaz de verificar empíricamente eventos bíblicos representaban un desafío que ninguna respuesta simple podría abordar adecuadamente. La respuesta oficial del Vaticano, cuando finalmente llegó, fue característica de su diplomacia milenaria. No hubo condena formal de Ernetti, no fue excomulgado ni sancionado visiblemente. Tampoco se le prohibió continuar sus actividades como sacerdote, profesor o exorcista. En cambio, fuentes vaticanas no identificadas filtraban a periodistas comentarios que sugerían escepticismo sin llegar a la negación absoluta. Hablaban de las afirmaciones como especulaciones interesantes pero no verificadas, como posibilidades teóricas que requerirían evidencia mucho más sustancial. Era el arte de decir algo sin realmente decir nada, de mantener todas las opciones abiertas. Esta estrategia de ambigüedad tenía su lógica profunda. Una negación rotunda habría requerido al Vaticano explicar exactamente por qué el cronovisor era imposible, adentrándose en territorio científico donde la Iglesia ha aprendido dolorosamente a pisar con cuidado después de casos históricos como el de Galileo. Una confirmación oficial habría sido aún más problemática, obligando a la Iglesia a presentar evidencia verificable y enfrentar las enormes implicaciones teológicas de poseer tecnología capaz de observar eventos sagrados. El silencio era, en cierto modo, la única respuesta segura disponible. Pero había elementos más inquietantes en este silencio. Circulaban rumores, imposibles de verificar pero persistentes, de que el Vaticano había emitido directivas internas sobre el cronovisor. Según estas historias susurradas en pasillos académicos y círculos eclesiásticos, existía una orden de no discutir el tema públicamente, de no confirmar ni negar categóricamente, de mantener la mayor discreción posible. Algunos especulaban que estas directivas venían de los niveles más altos de la jerarquía vaticana, quizás del mismo Santo Oficio, el organismo encargado de proteger la doctrina de la fe. Ernetti mismo contribuía a esta atmósfera de misterio con sus propias declaraciones contradictorias sobre la posición del Vaticano. A veces sugería que la Iglesia había ordenado la destrucción del cronovisor y la supresión de toda investigación relacionada. Otras veces insinuaba que el dispositivo aún existía, guardado en alguna bóveda secreta de los archivos vaticanos, preservado pero mantenido inaccesible. En ocasiones hablaba de presiones que había sufrido para retractarse de sus afirmaciones, presiones que había resistido por compromiso con la verdad. Cada versión añadía otra capa de intriga pero también otra razón para dudar de la coherencia del relato completo. Las implicaciones teológicas del cronovisor eran tan vastas que quizás ninguna institución religiosa podría haberlas manejado cómodamente. Consideremos el dilema fundamental: si el cronovisor podía observar la crucifixión de Cristo, ¿qué impediría que observara también la resurrección? Este evento, central absoluto de la fe cristiana, podría ser verificado empíricamente. Pablo de Tarso escribió en su carta a los Corintios que si Cristo no resucitó, la fe cristiana es vana. Durante 2 milenios,
Los creyentes han aceptado la resurrección como artículo de fe. Pero ¿qué sucedería si una máquina pudiera confirmarla o refutarla definitivamente? La confirmación podría parecer inicialmente beneficiosa para la Iglesia, una prueba científica de su doctrina central. Pero esto transformaría radicalmente la naturaleza de la fe cristiana. Ya no sería necesario creer sin ver, la resurrección se convertiría en un hecho histórico verificable como la batalla de Waterloo o el asesinato de Julio César. Esta transformación podría fortalecer la adhesión de algunos creyentes, pero destruiría algo esencial en la experiencia religiosa, el elemento de misterio, de trascendencia que escapa a la verificación empírica, de confianza en lo invisible. Por otro lado, si el cronovisor revelara algo diferente de lo que proclaman los evangelios, las consecuencias serían catastróficas para la Iglesia. No solo socavaría la base histórica del cristianismo, sino que plantearía preguntas devastadoras sobre la confiabilidad de las Escrituras, la naturaleza de la revelación divina y 2000 años de enseñanza eclesiástica. La institución más antigua y poderosa de Occidente podría desmoronarse bajo el peso de una evidencia contradictoria. El Vaticano tenía, por tanto, razones profundas para preferir que el cronovisor permaneciera en el reino de la especulación no verificada. Existen también consideraciones de poder más mundanas. A lo largo de la historia, el Vaticano ha acumulado secretos, documentos confidenciales, correspondencias diplomáticas, archivos de confesiones y deliberaciones internas que nunca fueron destinados a ojos públicos. Los archivos secretos vaticanos contienen documentación de 2000 años de historia eclesiástica, incluyendo materiales que podrían ser embarazosos o dañinos si se revelaran. Un cronovisor capaz de observar el pasado podría penetrar estos secretos, hacer visible lo que debía permanecer oculto. Para una institución que ha sobrevivido durante milenios en parte gracias a su control cuidadoso de la información, tal tecnología representaría una amenaza existencial. Algunos investigadores han señalado la ausencia de documentación oficial sobre el cronovisor en los registros vaticanos que han sido abiertos a académicos. No hay órdenes papales mencionándolo, no hay correspondencia oficial discutiéndolo, no hay asignaciones presupuestarias para el proyecto. Esta ausencia podría interpretarse de dos maneras, como evidencia de que el proyecto nunca existió, o como prueba de que fue tan secreto que no dejó rastros en la documentación convencional. Los creyentes en la conspiración favorecen naturalmente la segunda interpretación. También está la cuestión de cómo el Vaticano manejó a Ernetti personalmente. Nunca fue silenciado completamente, continuó dando entrevistas ocasionales sobre el cronovisor hasta su muerte en el año 1990 y continuó celebrando misa, enseñando en el conservatorio, realizando exorcismos. Si el Vaticano realmente quisiera suprimir la historia, ¿no habría sido más efectivo relevar a Ernetti de sus funciones públicas, confinarlo a un monasterio remoto, hacerlo desaparecer del escenario público? El hecho de que se le permitiera continuar hablando sugiere o bien que el Vaticano no consideraba sus afirmaciones suficientemente creíbles para requerir su presión, o bien que había razones complejas para permitirle continuar su testimonio. Había rumores de que Ernetti había sido visitado repetidamente por funcionarios vaticanos de alto rango que intentaban persuadirlo de retractarse o al menos de detener sus declaraciones públicas. Según estas historias, le ofrecieron diversos incentivos, posiciones prestigiosas dentro de la jerarquía eclesiástica, financiamiento para investigaciones musicológicas, garantías de protección. Cuando los incentivos no funcionaron, supuestamente recurrieron a advertencias más oscuras sobre las consecuencias de continuar. Ernetti, según estos relatos, se mantuvo firme, considerándose obligado por la verdad a testimoniar sobre lo que había visto, sin importar las presiones. Pero existe otra posibilidad, más sutil y quizás más inquietante. ¿Y si el silencio del Vaticano no era ni confirmación ni negación, sino genuina incertidumbre? ¿Y si incluso las autoridades eclesiásticas más elevadas no sabían con certeza si el cronovisor había existido o era una elaborada fantasía? En una institución tan vasta y compartimentada como el Vaticano, proyectos secretos podrían ser conocidos solo por un círculo muy reducido. Los papas cambian, los cardenales mueren,
los archivos se pierden o se clasifican tan profundamente que incluso sucesores directos no tienen acceso. Es concebible que la verdad sobre el cronovisor, si existe, esté enterrada tan profundamente en las capas de secreto institucional que ni siquiera el Vaticano moderno pueda acceder a ella con certeza. Este silencio deliberado y calculado del Vaticano se ha convertido en parte integral de la leyenda del cronovisor. Como en un Quansen, la negativa a proporcionar una respuesta directa ha generado más fascinación que cualquier declaración definitiva podría haber producido. El silencio se ha convertido en un espacio donde florecen especulaciones infinitas, donde creyentes y escépticos proyectan sus propias interpretaciones. Y quizás esto, más que cualquier verdad factual sobre el cronovisor, revela algo profundo sobre la naturaleza del poder institucional, que a veces la ambigüedad es más poderosa que la certeza, que el misterio preservado puede ser más valioso que el misterio resuelto. Toda narrativa extraordinaria eventualmente debe enfrentar el escrutinio de la evidencia. Las historias pueden fascinar, las teorías pueden seducir, los testimonios pueden conmover, pero al final debemos preguntarnos, ¿qué pruebas tangibles respaldan estas afirmaciones? En el caso del cronovisor, la cuestión de la evidencia física más importante que Ernetti presentó al mundo fue la fotografía del rostro de Cristo capturada supuestamente durante la observación de la crucifixión. Esta imagen se convirtió en el punto focal de toda la controversia, y su historia es un microcosmos perfecto de las ambigüedades que rodean todo el asunto del cronovisor. La fotografía apareció publicada en Domenica del Corriere en mayo del año 1972, acompañando la entrevista donde Ernetti revelaba la existencia del cronovisor. Mostraba el rostro de un hombre con barba, mirando hacia arriba con expresión de sufrimiento mezclado con serenidad. La imagen tenía una cualidad etérea, ligeramente borrosa, que Ernetti explicaba como resultado de la atenuación de las señales después de casi 2000 años. Para muchos creyentes, la fotografía era conmovedora, confirmaba sus visualizaciones internas de Cristo, resonaba con siglos de iconografía cristiana. Pero fue precisamente esta resonancia la que despertó las sospechas más profundas. No pasó mucho tiempo antes de que investigadores escépticos comenzaran a examinar la fotografía con lupa literal y metafórica. Compararon la imagen con miles de representaciones artísticas de Cristo a través de la historia del arte cristiano. Y entonces hicieron un descubrimiento devastador: el rostro en la fotografía del cronovisor era prácticamente idéntico al rostro de una escultura conocida. Se trataba de un crucifijo de madera tallado por el escultor español Luis Álvarez Duarte, creado en el siglo XX y ubicado en el Santuario del Amor Misericordioso en Collevalenza, Italia. La similitud no era aproximada, era exacta hasta en los detalles más finos. Esta revelación fue un golpe terrible para la credibilidad de toda la historia del cronovisor. ¿Cómo podría la imagen de Cristo capturada desde el Gólgota en el año 33 corresponder exactamente con una escultura creada 1900 años después? La explicación más obvia y parsimoniosa era que Ernetti simplemente había fotografiado la escultura y la había presentado como evidencia del cronovisor. Era un fraude evidente, dirían los escépticos, una prueba definitiva de que todo el asunto era una elaborada mentira. La credibilidad de Ernetti, ya cuestionada por otros aspectos de su narrativa, pareció desmoronarse completamente bajo el peso de esta evidencia. Pero como sucede a menudo en esta historia, las cosas no eran tan simples como parecían. Los defensores de Ernetti ofrecieron explicaciones alternativas, algunas más plausibles que otras. Una teoría sostenía que quizás el escultor Luis Álvarez Duarte había sido inspirado inconscientemente por imágenes del cronovisor que habían circulado en círculos eclesiásticos cerrados antes de hacerse públicas. Otra especulación más audaz sugería que la similitud no era coincidencia sino confirmación, que Cristo realmente se veía así, y que tanto el cronovisor como la inspiración artística del escultor habían capturado la misma realidad trascendente. Estas explicaciones requerían acrobacias lógicas considerables y convencían principalmente a quienes ya estaban predispuestos a creer. Había también el problema de los científicos fantasmas. Como exploramos anteriormente, varios de los nombres que Ernetti mencionó como colaboradores resultaron ser problemáticos.
Lord Kelvin había muerto décadas antes del proyecto. Enrico Fermi, si participó, solo podría haberlo hecho brevemente antes de su muerte. Wernher von Braun nunca confirmó participación alguna. Otros científicos mencionados negaron categóricamente cualquier conocimiento del cronovisor. Para los investigadores críticos, este patrón de nombres prestigiosos que no podían corroborar el testimonio era evidencia clara de fabricación, de una estrategia de conferir credibilidad mediante asociación con figuras respetadas. Luego estaban las inconsistencias internas en las descripciones técnicas del dispositivo. Ernetti proporcionaba detalles que sonaban impresionantemente científicos, aleaciones metálicas específicas, configuraciones de cristales piezoeléctricos, sistemas de amplificación electromagnética. Pero cuando físicos e ingenieros examinaban estas descripciones cuidadosamente, encontraban vaguedades cruciales en los puntos donde deberían estar los detalles más importantes. Era como si Ernetti tuviera conocimiento suficiente de física y electrónica para crear una descripción superficialmente plausible, pero no la comprensión profunda necesaria para especificar cómo realmente funcionaría tal dispositivo. La cuestión de la obra de teatro Thyestes añadía otra capa de ambigüedad. El texto que Ernetti publicó como recuperado del cronovisor mostraba características de latín arcaico y estructura dramática antigua que algunos clasicistas encontraban sorprendentemente auténticas. ¿Cómo podría un monje benedictino, por muy erudito que fuera, fabricar un texto que engañara a expertos en literatura romana antigua? Los defensores de Ernetti señalaban esto como evidencia de que al menos algún aspecto de sus afirmaciones debía ser genuino. Los escépticos respondían que Ernetti tenía exactamente el tipo de formación en latín clásico y música antigua que le permitiría crear una falsificación convincente, especialmente cuando no existía ningún texto original con el cual comparar. Pero quizás el aspecto más inquietante de toda esta controversia era el comportamiento del propio Ernetti en sus últimos años. En lugar de mantener firmemente sus afirmaciones ante el creciente escepticismo, comenzó a enviar señales contradictorias. En entrevistas tardías, a veces parecía retractarse parcialmente, sugiriendo que quizás había exagerado ciertos aspectos o que su memoria de eventos ocurridos décadas antes no era completamente confiable. Otras veces reafirmaba todo con la misma convicción que al principio. Esta inconsistencia podría interpretarse como el comportamiento de alguien atrapado en una mentira que se había vuelto demasiado grande para sostener, o como el de un hombre viejo cansado de defender una verdad que nadie quería aceptar. Según algunos testimonios, Ernetti hizo una confesión en su lecho de muerte que algunos interpretan como retractación completa. Un sacerdote que supuestamente estuvo presente durante sus últimos días afirmó que Ernetti admitió haber fabricado la historia del cronovisor como un experimento teológico, una manera de explorar las implicaciones de la fe verificable. Sin embargo, estos testimonios de confesión final son ellos mismos controvertidos, reportados de segunda mano, imposibles de verificar independientemente. Los creyentes los descartan como desinformación vaticana diseñada para cerrar definitivamente el asunto. Existe también el simple hecho de que nunca se ha encontrado ningún cronovisor. Ernetti afirmaba que el Vaticano había ordenado su destrucción, o alternativamente, que estaba guardado en alguna bóveda secreta de los archivos. Pero a pesar de décadas de interés público, periodistas investigativos, académicos curiosos, e incluso algunos con acceso a las áreas restringidas del Vaticano, nadie ha reportado haber visto el dispositivo. En una era donde los secretos son cada vez más difíciles de mantener, donde los filtrados de información son comunes, la ausencia total de evidencia física del cronovisor resulta cada vez más significativa. Las leyes de la física tal como las entendemos actualmente tampoco favorecen la posibilidad del cronovisor. La idea de que las ondas electromagnéticas del pasado permanecen disponibles para captura viola principios fundamentales de termodinámica y teoría de información. Las señales se atenúan, se dispersan, se mezclan con ruido de fondo hasta volverse irrecuperables. Los físicos contemporáneos que han examinado la teoría subyacente del cronovisor generalmente la consideran inconsistente con nuestra comprensión establecida de cómo funciona el universo.
Esto no prueba que sea imposible, la física ha sido revolucionada antes por descubrimientos inesperados, pero establece una alta barra de evidencia que el testimonio de Ernetti simplemente no alcanza. Sin embargo, debemos reconocer que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El hecho de que no podamos encontrar el cronovisor, que la fotografía parezca fraudulenta, que los científicos nombrados no confirmen participación, que la física parezca prohibirlo, todo esto hace la historia altamente improbable pero no estrictamente imposible. Queda un espacio, estrecho pero real, donde podría existir alguna verdad núcleo enterrada bajo capas de exageración, malentendido y quizás encubrimiento deliberado. Es en este espacio donde los creyentes establecen su resistencia final. Algunos argumentan que Ernetti pudo haber tenido una experiencia genuina, quizás no exactamente como la describió, que luego fue distorsionada por décadas de recontado, por presiones para proporcionar evidencia que no tenía, por su propia memoria foul-level. Quizás participó en algún tipo de experimento científico que no comprendía completamente, cuyos resultados interpretó a través de su lente de monje devoto y físico aficionado. Quizás la fotografía fue un intento desesperado de proporcionar evidencia visual de algo que realmente había experimentado pero no podía probar de otras maneras. Esta interpretación caritativa preserva algo de la integridad de Ernetti mientras reconoce las profundas fallas en su narrativa. Al final, nos encontramos en un territorio liminal entre la verdad verificable y el espejismo seductor. La preponderancia de la evidencia apunta fuertemente hacia la conclusión de que el cronovisor, tal como Ernetti lo describió, nunca existió. La fotografía fraudulenta, los científicos inexistentes o no cooperantes, las imposibilidades físicas, las inconsistencias narrativas, todo esto construye un caso convincente para el escepticismo. Y sin embargo, algo en esta historia resiste la clausura completa. Quizás es la sinceridad aparente de Ernetti, o la elaboración extraordinaria de su narrativa, o simplemente nuestro anhelo humano de que tales maravillas sean posibles. Entre estos dos polos, entre el fraude evidente y la posibilidad remota, oscila eternamente nuestra evaluación del cronovisor, nunca descansando completamente en ningún extremo. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de las sombras y los reflejos del cronovisor del Vaticano. Hemos explorado sus fundamentos teóricos, conocido sus protagonistas, examinado sus afirmaciones más audaces y sopesado las evidencias tanto a favor como en contra. Ahora debemos confrontar la pregunta que ha permanecido suspendida sobre toda esta narrativa como una nube cargada de tormenta: ¿qué significa realmente esta historia, independientemente de si el cronovisor existió o no? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos, sobre nuestros anhelos más profundos, sobre nuestra relación con el tiempo y la memoria? Comencemos reconociendo una verdad incómoda: probablemente nunca sabremos con certeza absoluta si el cronovisor fue real. Ernetti se llevó sus secretos a la tumba en el año 1990 y el Vaticano mantiene su silencio enigmático. Los supuestos colaboradores han muerto sin confirmar su participación. No existe evidencia física verificable del dispositivo. La fotografía más importante resultó ser una escultura moderna. Todos los caminos hacia la verificación definitiva parecen bloqueados por la muerte, el secreto institucional o la ausencia simple de pruebas concretas. En este sentido, el cronovisor permanecerá probablemente como uno de los misterios irresolubles del siglo XX. Pero quizás esta irresolubilidad es precisamente el punto. Quizás el valor de la historia del cronovisor no reside en su veracidad factual, sino en lo que revela sobre la psicología humana y nuestras necesidades existenciales más profundas. Porque esta narrativa toca fibras que resuenan en lo más hondo de la condición humana, nuestro anhelo de certeza en un mundo de ambigüedades, nuestro deseo de recuperar lo irrevocablemente perdido, nuestra fascinación con la posibilidad de traspasar los límites que la naturaleza parece haber impuesto a nuestra experiencia. Consideremos qué representa realmente el cronovisor como símbolo. Es, fundamentalmente, una manifestación tecnológica de un deseo antiguo como la humanidad misma, el deseo de vencer al tiempo. Todas las culturas humanas han soñado con maneras de escapar de la tiranía del momento presente.
Los antiguos egipcios construían pirámides para asegurar la inmortalidad. Los místicos de todas las tradiciones buscaban estados alterados de conciencia donde pudieran acceder a visiones del pasado o futuro. Los historiadores dedican sus vidas a reconstruir eventos extintos a partir de fragmentos. El cronovisor simplemente viste este anhelo eterno con el lenguaje de la física del siglo XX. La historia nos habla también sobre la tensión perpetua entre fe y conocimiento, entre creer y saber. Ernetti era simultáneamente un hombre de ciencia y un hombre de Dios, y el cronovisor existía en la intersección de estos dos dominios. ¿Podemos conocer a Dios empíricamente? ¿Deberíamos intentarlo? La tradición judeocristiana ha mantenido durante milenios que la fe requiere un salto más allá de la evidencia, que Dios se revela no a través de pruebas materiales sino a través de experiencia espiritual directa. El cronovisor amenazaba con colapsar esta distinción cuidadosamente mantenida entre el dominio de la fe y el dominio de la ciencia. Esta tensión no es solo teológica, es profundamente humana. Todos habitamos simultáneamente dos mundos, el mundo de los hechos verificables y el mundo de los significados y valores que no pueden ser medidos por instrumentos. El cronovisor sugería la posibilidad de un puente entre estos dos mundos, una manera de traducir lo espiritual en lo empírico, lo sagrado en lo observable. Que tal puente sea deseable o incluso posible es una pregunta que cada uno debe responder por sí mismo, pero el anhelo de ese puente es universal. La narrativa del cronovisor también nos confronta con nuestra relación compleja con la autoridad y el secreto. El Vaticano, en esta historia, juega el rol de guardián de conocimientos peligrosos, la institución que decide qué verdades la humanidad está preparada para conocer. Esta es una función que las instituciones religiosas y políticas han reclamado durante milenios. Pero en una era de transparencia creciente, donde los secretos son cada vez más difíciles de mantener, ¿sigue siendo sostenible este modelo? La historia del cronovisor, con su mezcla de revelación y ocultamiento, encarna esta tensión contemporánea. Hay algo profundamente nostálgico en toda esta narrativa. La Atlántida, Roma en su esplendor, Cristo en la cruz, todos estos son momentos o lugares que representan algo perdido, algo que sentimos como ausencia en nuestra vida contemporánea. La Atlántida simboliza una edad dorada de sabiduría y armonía. Roma antigua representa grandeza cívica y cultural. La crucifixión encarna el momento de máxima significación espiritual. El cronovisor prometía recuperar todas estas pérdidas, permitirnos habitar aunque fuera como observadores fantasmales estos momentos de plenitud mítica. Es una promesa que apela a algo profundo en nosotros. Pero debemos preguntarnos también, ¿realmente querríamos tal tecnología si existiera? Imaginemos por un momento que el cronovisor funciona exactamente como Ernetti afirmaba. Podríamos observar cualquier momento del pasado con claridad perfecta. ¿Qué haríamos con ese poder? Las primeras aplicaciones serían probablemente nobles, resolver misterios históricos, comprender mejor nuestro pasado, quizás aprender lecciones que nos ayuden a construir un futuro mejor. Pero ¿cuánto tiempo pasaría antes de que se convirtiera en herramienta de voyeurismo histórico, de invasión de la privacidad de los muertos, de verificación obsesiva de cada detalle de vidas pasadas? El pasado, tal como lo conocemos a través de la historia convencional, tiene una cualidad de misterio saludable. Sabemos suficiente para comprender las líneas generales, pero los detalles permanecen borrosos, permitiendo espacio para interpretación, imaginación, múltiples narrativas. Un cronovisor colapsaría esta multiplicidad en una sola versión definitiva. ¿Ganaríamos realmente algo con esta certeza absoluta? ¿O perderíamos algo valioso en el proceso, esa capacidad humana de relacionarnos creativamente con nuestro pasado, de encontrar en él diferentes significados según nuestras necesidades presentes? La historia de Ernetti mismo merece nuestra contemplación final. Fue un hombre de considerable erudición, respetado en su campo de musicología antigua, competente en física, dedicado a su vocación sacerdotal. ¿Por qué arriesgaría su reputación con afirmaciones tan extraordinarias? Si mintió, ¿qué ganaba? No buscó riqueza ni fama ostentosa.
Vivió modestamente hasta su muerte, cumpliendo sus deberes como monje y profesor. Si decía la verdad, ¿por qué no proporcionó evidencia más convincente? ¿Por qué permitió que la fotografía fraudulenta socavara su credibilidad? Estas preguntas sobre sus motivaciones permanecen tan enigmáticas como la existencia del cronovisor mismo. Quizás Ernetti era un visionario atrapado entre dos épocas, alguien que intuía posibilidades que la ciencia de su tiempo no podía realizar pero que futuras tecnologías podrían hacer realidad. Quizás era un místico que tuvo experiencias genuinas de visión temporal a través de medios no tecnológicos, estados alterados de conciencia o intuición espiritual profunda, y luego intentó traducir estas experiencias al lenguaje de la física porque vivía en una era que solo respeta el conocimiento empírico. O quizás era simplemente un hombre que se dejó llevar por su imaginación, creando una narrativa elaborada que eventualmente lo atrapó. Al final de este viaje, nos encontramos no con respuestas definitivas sino con preguntas más profundas. El cronovisor, real o imaginario, funciona como espejo que refleja nuestros anhelos más fundamentales. Nos muestra nuestro deseo de vencer al tiempo, de recuperar lo perdido, de conocer en lugar de meramente creer, de penetrar los secretos que las instituciones guardan celosamente. Nos confronta con nuestras ambivalencias sobre la tecnología, anhelamos su poder pero tememos sus consecuencias. Nos recuerda que la línea entre el genio visionario y el fraude elaborado puede ser extraordinariamente tenue. La leyenda del cronovisor persistirá, como todas las buenas leyendas, porque satisface necesidades humanas fundamentales. Seguirá siendo contada, reinterpretada, debatida. Algunos continuarán creyendo fervientemente que el dispositivo existió y que algún día su existencia será probada definitivamente. Otros lo descartarán como un fraude piadoso o una fantasía elaborada. La mayoría de nosotros probablemente permaneceremos en algún punto intermedio, inciertos pero fascinados, escépticos pero no completamente cerrados a la posibilidad. Y quizás esta incertidumbre es el estado más apropiado. Porque el cronovisor representa algo más grande que cualquier pregunta factual sobre su existencia. Representa nuestro deseo eterno de trascender los límites de nuestra condición temporal, de ser más que criaturas atrapadas en el flujo unidireccional del tiempo. Representa nuestra necesidad de significado en un universo que a menudo parece indiferente a nuestras preocupaciones. Representa nuestro anhelo de conectar con algo más grande que nosotros mismos, ya sea el pasado histórico, la presencia divina o simplemente la continuidad de la experiencia humana a través de los milenios. El eco que permanece no es el ruido de una máquina que quizás nunca existió. Es el eco de nuestras preguntas eternas sobre quiénes somos, de dónde venimos y qué significa estar vivo en este momento específico del vasto río del tiempo. Es el susurro de todas las generaciones que nos precedieron, cuyas vidas y experiencias se han disuelto en la niebla de la historia, dejando solo rastros fragmentarios. Es nuestra voz llamando hacia atrás a través de los siglos, preguntando si alguien allí puede escucharnos, si podemos de alguna manera tocar aquellos momentos perdidos. Al final, la verdadera máquina del tiempo no es un dispositivo de antenas y cristales piezoeléctricos escondido en los sótanos del Vaticano. Es la imaginación humana, nuestra capacidad de reconstruir mundos perdidos a partir de fragmentos, de dar vida a civilizaciones muertas a través de la narración, de encontrar significado en los ecos que persisten a través de los siglos. Esta capacidad, inherente a nuestra naturaleza como seres narrativos y simbólicos, nos permite viajar al pasado de maneras que ningún cronovisor tecnológico podría igualar. Nos permite no solo observar, sino habitar, comprender, sentir la continuidad profunda de la experiencia humana a través del tiempo. Y así, nuestro viaje termina donde comenzó, en el umbral del misterio, con más preguntas que respuestas, pero quizás más sabios por haber hecho el viaje. El cronovisor del Vaticano, real o mítico, nos ha servido como guía en una exploración de nosotros mismos, de nuestras esperanzas y miedos, de nuestra relación con el tiempo y la memoria. El eco que permanece es la resonancia de esa exploración, una vibración que continuará mientras los seres humanos sigan preguntándose sobre los misterios del pasado y los límites de lo posible.